La primera epístola a los Corintios, y terminamos el estudio de segunda a los Tesalonicenses con el concepto de la paz en la oración final de Pablo a la iglesia. Segunda a los Tesalonicenses 3, el versículo 16, dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y entonces de allí fuimos a los Corintios capítulo 1. Y en primera a los Corintios 1, comenzando en versículo 10, comenzamos a ver hasta versículo 16 una plática acerca de la división en la iglesia y lo que tantas veces destruye la iglesia es este problema de la división. Y en este caso la división por causa la paz se destruye por causa de la división. Y la división sobre los hombres. Y hay un poco más acerca de esta cuestión de división, porque sigue hablando en el versículo versículo 18, entonces en los versículos 18 hasta 32 vemos que también la forma de la destrucción o la división, la forma que esta trampa es sobre la, ¿cómo se llama? La opinión acerca de la palabra de Dios. La cuestión del aprecio, okay, la palabra de Dios es lo que nos salva, como dice Romanos 1, 16 al 17. El Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. La palabra de Dios, no hay otro modo para ser salvo. Tenemos que apreciar esta palabra. No vamos a leer la palabra si no apreciamos el valor de la palabra. Y esto nos también da motivo. Entiende que todo el sistema de la educación se basa últimamente o al principio en el deseo de leer este libro. Por siglos y siglos, la cuestión de escuelas y de estudios para aprender cómo leer, cómo escribir y leer, comenzó con el deseo de aprender lo que es la palabra de Dios. Los judíos en la sinagoga enseñaban a los jóvenes, comenzando en el año, pues al llegar a 12 años, y fue, no las mujeres, nada más los niños, enseñaban a los niños a llegar a los 12 años, entonces, el gran privilegio de leer y también escribir. Y los judíos escribían, leían, ¿cuál lengua? ¿Se acuerdan? La lengua de los judíos. Hebreo, ¿verdad? Y la letra, pues la forma de escribirla, pues muy complicado. Cuando escribimos esto, es un sistema que se desarrolló más adelante, muy simple. Los árabes nos dieron el abeceo. El abecedario. Ajá. Abecedario, gracias. Abecedario. Entonces,
esto es bastante más simple, pero de todos modos, aprendieron ellos cómo escribir. Esto es como en China, en Corea, cada letra es muy complicado para escribir, ¿verdad? Pero comenzaron muy joven. ¿Por qué? Porque querían entender qué dice mi Creador, qué dice. Y puesto que era palabra de Dios, no tenían muchas novelas, no tenían libros que uno podía conseguir y leer, no había. Por siglos y siglos, muy pocos libros. Sí había escritos de los griegos y de los romanos después, y de los árabes, de los chinos, algunos filósofos escribían libros, pero esta cuestión de escribir historias y escribir como novelas, muy raro. El padre de la historia era un griego, Heródoto, y él fue padre de la historia y escribía la historia así. Una parte era historia, otra parte era mitología, ¿verdad? Y podían leer de los mitos de los antiguos, ¿verdad? Pero no había muchos, porque los libros eran muy costosos. Los manuscritos tenían que matar un animal y quitar ¿cómo se llama? El cuero. La piel. Ajá, la piel. Y curar con mucho trabajo, con cuchillo y con varios químicos para limpiarle y hacerle pues ¿cómo se llama en español la palabra? Como parchment, es una forma. Cuero, ¿verdad? Para escribir, pero eso no fue papel. El papel es muy barato, ¿verdad? Pero el cuero, perdón. Pérgamo, ¿verdad? Pérgamo. Ok. Cuestión de manuscritos en el cuero. De todos modos, esto le hacía todos manuscritos muy costosos. Solamente los ricos podían tenerlo. Pero irían ellos a la sinagoga, los judíos, y alguien tendría un rollo, un manuscrito de la Biblia, y todos juntos, con mucha seriedad, escuchando la palabra, y también haciendo copias cuando estaban más grandes. El oficio del escriba fue un oficio muy respetado. Solamente los más educados, los más cultos, podían trabajar como de escribas, porque la palabra de Dios fue algo tan precioso. Esto fue cumplimiento de una profecía de la antigüedad. Decían que el día vendría cuando cada palabra sería muy preciosa. Aunque ahora tenemos la prensa y tenemos papel y podemos abusar de todo el sistema. Y cuando vamos a la tienda para comprar libros, ¿qué tenemos? Toda clase de novela, pero palabras sucias y historias indecentes, y tenemos mucho entretenimiento en estos libros, y se descuida mucho la lectura de la Biblia. Pero nada ha cambiado. Esta palabra queda con mucho valor. Y aquí en 1 Corintios capítulo 1, comenzando en versículo 18, vamos a comenzar leyendo. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cuestión de que esta palabra de Dios es locura, así piensan los de hoy, ¿verdad? Los científicos, falsamente llamados, ¿verdad? Pero los científicos dicen, esta palabra es locura. ¿Ok? ¿Quiénes son ellos? Dice aquí, a los que se pierden. ¿Quién es que piensa que esta palabra es locura?
es el hombre perdido. ¿En qué sentido perdido? ¿Qué quiere decir? Pecado. ¿Verdad? Pecado. En pecado, perdido en Su pecado. ignorancia. Es decir, En su ignorancia. ok. Entonces uno que anda en el pecado no sabe a dónde va. Está perdido. No sabe que el destino de este camino es un desastre. Es que uno está bien enfocado en hoy, en los placeres de la carne, de los placeres del pecado, pero adelante, ¿qué es lo que le enfrenta? El juicio, ¿verdad? Es como está en el camino y adelante hay un precipicio. ¿Y qué pasa? Se cae y se muere, ¿verdad? Sin darse cuenta de que este camino le lleva a un desastre. Entonces la palabra se pierde. Los que se pierden por el pecado, por la ignorancia, entonces ellos dicen, esta palabra de Dios es locura, porque la palabra de Dios condena la borrachera, ¿verdad? Le condena la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, condena la mentira, condena mucho del entretenimiento moderno de los hombres. El hombre trabaja duro, piensa que merece andar el viernes por la noche, piensa que merece un día ¿de qué? Festejo de tomar, De alegría. y de desenfreno, y comienzan a tomar, y ¿qué pasa después? Bueno, algunos tampoco, pues medio tomados que hacen, comienzan a pelear. Entonces comienzan a pelear y uno siempre se pierde, o tal vez los dos, ¿verdad? Y se encuentran en el piso, con morada, con heridos, bien entretenidos, ¿verdad? Bien divertidos y ya aplastados por la pelea. O hay otros que buscan a las mujeres, tal vez hombres casados, pero buscan a mujeres que están ya con ellos en la diversión y entonces destruyen su matrimonio. ¿Y sus hijos qué? ¿Qué respeto tendrán sus hijos para el padre que se entrega a estos placeres? Entonces salen los hijos amargos a la vida de los pecadores también. Hay mil maneras por las cuales Satanás nos puede engañar. Entonces se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder. Poder de Dios. Tenemos un contraste entre locura y poder. Pues uno que está en el medio de la locura piensa que es muy poderoso. ¿Por qué? Porque está ebrio. Y no sabe que está débil, está disipado. Y no sabe, no entiende a dónde va lo que está haciendo. La locura. Entonces, bajo la influencia del pecado, esto lo que implica es débil. ¿Verdad? La vida del pecador es vida de un hombre o de una mujer débil. Débil por la conducta, débil por el engaño, débil por no ser maduro, por no ser responsable, son débiles. Pero el mundo piensa que no, que ellos son los poderosos. Tienen el dinero, tienen el poder, tienen
la diversión y los placeres, piensan que son poderosos, pero son débiles. Entonces, el poder está en los que oyen la palabra de Dios. Pero es un argumento que hace el 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El argumento es que Dios habla, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo va a destruir Dios la sabiduría de los sabios? Los sabios nos han dicho, Dios no nos crió. ¿Okay? Por ejemplo, todo el mundo sabe que no hay Dios, que Dios no tuvo parte en el desarrollo de la raza humana. Y nos han dado por un siglo varios argumentos que ahora sabemos que son absurdos. Pero argumentos, por ejemplo, de que en el cuerpo hay, decían, como 18, 20 órganos del cuerpo que son vestigios, que son órganos abandonados por el cuerpo porque era parte de la evolución del cuerpo. Decían que el apéndice, ¿se llama el apéndice, verdad? Sí. De que esto es un ejemplo de un órgano, que el cuerpo ahora, cuando estábamos monos en la selva, teníamos uso, pero ahora como seres humanos no tenemos uso para este órgano. Decían lo mismo de las amígdalas, decían lo mismo de, pues había una lista de como 20 órganos. Ahora, es lo que decían los científicos hace 80 años atrás. Ahora, ¿qué dicen los médicos? Usted dice que no me gusta este órgano, que me quite. ¿Y qué dicen ellos? Es una parte importante de su Es importante. Es una parte del sistema inmunológico, ¿verdad? El cuerpo. Y las amígdalas también. Cuando yo estaba pequeño, todo el mundo me decía, no, mejor quitarlo. Son lo que resta de la época antigua, ¿verdad? ¿Por qué? Eran ignorantes. No sabían el uso de aquellos órganos. Ahora los médicos y los científicos modernos tienen vergüenza de hacer este argumento. Lo que hacían sus antepasados en menospreciar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al cuerpo del hombre? Dios lo formó. ¿De qué? Del polvo de la tierra. Y desde cuando nos morimos, ¿qué pasará con el cuerpo? Vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra, al polvo. Salió del polvo, regresa al polvo. Y así es. ¿Y quién es que no sabe eso? Pero así habla la Biblia, pero dice que Dios hizo una maravilla del polvo. Entonces con su poder creó a Adán y sopló en su nariz el aliento de la vida. Comenzó a respirar y vivir y nos dio ojos para ver, oídos para oír
¡Qué maravilla! ¿Fue casualidad o producto de un genio? No fue casualidad, esto fue producto de un artista con mucha inteligencia. Obviamente, los que niegan eso hoy son necios. Ahora, la sabiduría de los sabios dice, destruiré. Ya lo hizo. Pero además, la verdad es que cuando hay juicio final, todas las mentiras de ellos, de que no hay Dios que nos va a juzgar, va a desaparecer. Porque Dios destruirá la sabiduría de los sabios. Dice, desecharé el entendimiento de los entendidos. Siempre nos están diciendo, ustedes no saben nada. Los cristianos son los tontos del campo y no saben nada. Nosotros somos los élites, somos los educados. Sabemos lo que decimos. Confíe en nosotros, dicen. ¿Y qué pasa en la mañana? Todo cambia, ¿verdad? Dice que nosotros entendemos, pero la verdad es que no. Y así también en el campo de la medicina, lo que nos dice, se dice que en los días del fundador de nuestro país, ese George Washington, se dice que cuando estaba viejo se enfermó él. Y los médicos de aquel entonces, los eruditos de ellos, vinieron a este hombre, presidente de la nación, ¿verdad? Hombre de dinero, un hombre rico, podía conseguir el mejor médico de aquel entonces. ¿Y qué dijo el médico? Es que tiene sangre mala. Entonces le abrieron una arteria y le quitaron mucha sangre y el presidente se murió. Esto fue la ciencia de aquel entonces. Hoy día vamos al médico y uno está enfermo. ¿Qué dice el médico? ¿Que tenemos sangre mala? No. No. ¿Por qué? Porque entiende mejor hoy. Pero así es la ciencia de los hombres. Siempre está cambiando. Lo que ellos dicen hoy van a cambiar mañana. Porque siempre son limitados los hombres. Pero así es Dios. Pregunta entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Escriba era el hombre que escribía siempre la escritura, pero ellos con tiempo pensaban que eran los más sabios de sus hermanos y comenzaron a hacer sus propias leyes, las tradiciones de los hombres. Como dice Mateo capítulo 15, Mateo 15 nos habla de lo que los escribas habían hecho, los sabios de ellos. Dice, el versículo 6, 15 de 6, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice, leyendo adelante, versículo 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús llamó a los fariseos, y mayormente hablando de los escribas,
entre ellos, que eran los maestros de la palabra, dijo que son ciegos guías. Okay. Sabían mucho, pero no sabían la verdad. Habían inventado tradiciones para interpretar. Entonces dice, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, en el precipicio, ¿verdad? Muy bien. Pues no terminé el capítulo. Me gustaría, este tema sigue hasta el capítulo 2. Y vamos a investigar. Hermanos, tan importante es entender el valor de esta palabra. No vamos a leerlo. No vamos a meditar en estas palabras si no valoramos la palabra. Si no apreciamos el valor de la palabra, no vamos a pasar el tiempo cuando podemos, ¿verdad? Y cuando llegamos del trabajo estamos cansados, ¿verdad? Y no queremos hacer nada sino descansar, pero debemos de dejar tiempo para leer y meditar en su palabra, porque tiene poder. Nos hace sabios, es el poder de Dios para salvar al hombre de su propia necedad, para que el hombre no sea tonto, pero sea sabio en el Señor. Muy bien, vamos a volver al tema, adelante. Hemos hablado de la paz que hay cuando estamos unidos en Cristo y cuando soportamos las pruebas de la vida, la vanidad de la división. Estamos estudiando el poder que hay en la palabra, porque la palabra de Dios nos une, nos hace personas de paz y de justicia. Y entonces, con esta base, vamos a seguir leyendo aquí en la primera a los Corintios, comenzando en el versículo 18, siguiendo hasta el fin del capítulo. Lo que vemos es que esta palabra que leemos de la palabra de Dios es poder de Dios. Además, es palabra que salva a los humildes. Usamos la palabra humildes a veces no solamente de los que tienen un espíritu humilde, pero también hablando de la gente pequeña, la gente débil en el mundo. En este mundo, los hombres poderosos, estos hombres tantas veces son altivos y abusadores de otros. Y muchos jóvenes llegan, cuando llegan a la adolescencia y observan los grandes y los poderosos, están pensando, si voy a tener una vida exitosa, tengo que imitar a estos hombres poderosos, ¿verdad? Los hombres eruditos, los hombres cultos, porque quieren lograr la prosperidad, quieren lograr el éxito en la vida, económicamente, pero también en los círculos sociales, para que tengan pues el estima que los hombres hacen a los jóvenes. Aquí el Señor nos recuerda que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Dios vence a los poderosos. En la profecía de Isaías, en capítulo 1, en capítulo 10 de Isaías, Isaías proclama el hecho de que, pues déjame llevarles brevemente a Isaías 10. Vamos a volver al texto en un momento, pero
En Isaías 10, habla de los altivos, que Dios va a humillar. Dice en el versículo 1, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ellos son los altivos, ellos son los orgullosos. Y habla del juicio que Dios tenía en la mente para humillarles. Dice en el versículo 17 de Isaías 10, dice, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Entonces, dice en el 20, y acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque su pueblo, o Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. El contexto, hermanos, es de la majestad de Dios. Es que tengo que volver un poco más antes. Dije el 10, es capítulo 9, sería el versículo que busco. Isaías 9, me doy cuenta que se encuentra en el versículo en el versículo 9 en adelante dice, el Señor envió palabra a Jacob, versículo 8, y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabriojos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él. Ahora dice, adelante entonces, quería leer el versículo que habla de la majestad de Jehová les iba a humillar. De todos modos, en estos dos capítulos 9 y 10, habla de la destrucción de los altivos. Dios castigó a Israel fuertemente por la altivez de los hombres. Y el problema es que todo el mundo admira al hombre altivo y quiere seguirles y quiere que ellos los aprueben, ¿verdad? Que quieren agradarles a ellos. Y los hombres se hacen tontos para agradar a estos hombres notorios y poderosos. Aquí en 1 Corintios 1, el Señor nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este pueblo, de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El disputador, en este caso, habla de los que querían debatir siempre con Dios. Querían, en vez de escuchar la palabra de Cristo, querían hacer argumentos en contra a Cristo. Entonces, los debatistas a veces inspiran mucha admiración. Hay gente contenciosa, muchas veces, muy contenciosa, y son muy capaces, muy hábiles en debatir cualquier cosa. Están siempre, esto parece muy varonil, hombres poderosos con palabra, disputadores de toda clase de argumentos. Sí, es cierto que tenemos que contestar, resistir y debatir en contra de la falsa doctrina de los hombres. Pero lo que pasa es que Dios condena al hombre contencioso. Y estos hombres así eran, estos incrédulos de los judíos, y a veces dentro de la iglesia, en vez de escuchar la palabra y obedecerla, querían pasar todo el tiempo bien divertidos, debatiendo cualquier cosita. Y así eran estos judíos, y dice Dios, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Evangelio se predica. Déjenme poner otra vez. Romanos 1, 16 y 17. Lo que vemos aquí en Romanos y también 1 Corintios 1 y 2. El Evangelio se predica, se proclama. La forma de enseñarle, cualquier filosofía de los hombres era una clase de diálogo y debate. Los griegos se sentaban allá en Atenas en un círculo y el filósofo entonces levantaba preguntas y siempre pasaba el tiempo en debate sobre varias cuestiones. Pero cuando llegó el apóstol Pablo a estos lugares, esto no fue su forma de presentar el Evangelio. Su forma fue de proclamar el mensaje del cielo. Dios no envió a sus mensajeros para entrar en diálogo con los hombres. Envió a los evangelistas para proclamar y presentar el precioso mensaje de Dios. Los hombres dicen que no, eso es locura. No hay valor en eso. Entonces menospreciaban la predicación. Dice, porque los judíos, en verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Predicamos Cristo crucificado. Esto fue la fórmula divina. Predicando el mensaje sin vergüenza, sin pedir disculpas. Así fue la manera del evangelismo. Para los judíos, ciertamente tropezadero, porque no querían escuchar el mensaje. Y para los gentiles, locura, porque ellos querían un diálogo, un debate. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios es muy sabio.
Entonces, Dios no quiere venir aquí y dialogar. Quiere aconsejar. Nosotros somos los menesterosos. Nos falta entendimiento. Nos falta el consejo de Dios. Tenemos que presentar este consejo para que el hombre se arregle. Entonces dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios no piensa de la manera de los hombres. Lea conmigo aquí de Isaías 55, 8 y 9. Este texto enseñamos a los niños para que aprendan este principio del valor de la palabra de Dios. Dice, Dios y los hombres no piensan igual. Porque Dios es más alto. Dios es más sabio, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el resto del capítulo habla del fruto que se lleva cuando caminamos en los caminos celestes, los caminos de Dios. Vamos a llevar mucho fruto. Los pensamientos de Dios, lo que Él piensa, es lo que creó la tierra y los cielos. Su pensamiento, su palabra, es lo que tenía tanta inteligencia que nos formó, que nos bendijo y sigue haciendo. Entonces, ¿cuál camino es? Pues es camino de la moralidad, es camino de sabiduría, es camino de justicia, de hablar la verdad, de hablar con integridad, de no mentir, de no meterse en la rebeldía de la inmoralidad, de no meterse en las cosas mundanas. Entonces, este es el camino más alto que también se menciona aquí en 1 Corintios 1. Dice en el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La vocación es el llamamiento de Dios. Dios nos llama para que seamos cristianos. Dios nos llama para que andemos en la iglesia. Ok, dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ok, entre los sabios y los poderosos y los nobles, ¿cómo viven su vida? ¿Cómo andan? ¿En justicia? ¿Cómo andan los nobles y los poderosos? ¿Son hombres de integridad siempre? No. ¿Son ellos fieles a sus esposas? No. ¿Son ellos honestos en sus negocios? No. Entonces, estos hombres poderosos no conocen el camino de justicia. Entonces dice, esto es, dice, el camino que Jesús nos enseña. No hay muchos de los poderosos, no hay muchos nobles, el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cómo andan los poderosos y los fuertes y los ricos? ¿Cómo andan ellos? Los famosos. Ellos, pues, su forma de vivir Dios no escogió.
Dios los rechaza, Dios los humilla, porque Dios quiere los humildes. La primera de las bienaventuranzas, Mateo 5:3. Bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Los humildes Dios salva, los altivos Dios rechaza. Dios los humilla tarde o temprano. Dios les pone debajo de sus pies. Entonces dice el 28, y lo vil del mundo, lo vil conforme al pensamiento de los poderosos, lo vil, y los menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay base para nosotros jactarnos de lo que somos, porque Dios nos da, Dios nos ofrece lo que somos y lo que seremos. Entonces, capítulo 2 sigue hablando. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, tenemos el poder de Dios, de un lado, poder de Dios, y lo que no es poder de Dios, lo que no es poder de Dios, dice, es de doctrina de hombres. Doctrina de hombres. Porque Dios es más fuerte que cualquier hombre. Entonces dice, cuando Pablo les enseñó, fue hombre culto, fue hombre educado, pero no aprovechó de este conocimiento que tenía del mundo. La elocuencia, él podría haber hecho eso, pero en vez de eso les ofreció, dice, el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Este es el Evangelio. Les ofreció lo que salva a los humildes que están dispuestos a escuchar la palabra. No hay poder para salvar al hombre altivo. No hay. No hay argumento. Pensamos a veces que si pudiéramos tal vez, que nosotros, si supiéramos cómo hablar a este hombre erudito y este hombre culto, muy inteligente, y estamos pensando, si pudiera yo encontrar la palabra persuasiva, pudiera yo convencerle a él, confesar a Cristo. Pero no podrá, no podemos alcanzar a ellos. ¿Por qué? Porque no son humildes. Dios no puede salvar al hombre soberbio. Y por eso tenemos que reconocer, tenemos que confiar en el poder de Dios, aunque no sea muy popular, aunque no sea muy apreciado,
Pero la palabra de Dios es lo que tiene el poder para transformar la vida. Entonces sigue hablando, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Ahora tenemos otra palabra. Hablando de los humildes alcanzan, tengo que hacer espacio aquí, dice, alcanzan madurez. Entonces, lo que se implica es, alcanza madurez. Si esto es así, la palabra de Dios es para los que alcanzan madurez. Entonces, ¿qué de los que no oyen? No son maduros, son inmaduros. Los cultos, los eruditos, los poderosos, los nobles que no hacen caso del poder de Dios, del Evangelio, no son maduros. Entonces dice, pero nosotros, dice, los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, muy bien, no conforme a lo que piensan los hombres ahora, ni de los príncipes de este siglo que perecen, otra vez, por falta de madurez, son inmaduros y por lo tanto perecen. Es el efecto de quedarse en la incredulidad. Entonces dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Misterio para quién? Para los que no son humildes. Es misterio para ellos. ¿Por qué? Son altivos. No alcanzan a entender nada porque no oyen, no quieren. Entonces quedan niños, quedan inmaduros, quedan en las tinieblas, quedan débiles porque no tienen el poder de Dios en esta vida. Entonces el 7, mas hablamos sabiduría de Dios. El misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fue para la gloria de todos los hombres. Dios amó a todo el mundo. Pero no todo el mundo va a alcanzar esta gloria. Porque la gloria es para los humildes, los que hacen caso de esta enseñanza. Entonces, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Jesús anduvo entre estos eruditos de los judíos, los que tenían la ley de Dios. Ellos leían esta ley de Dios, la profecía de Cristo, todos los sábados, escribiendo sus comentarios y haciendo sus leyes para proteger la ley de Dios y con mucha estima y mucha soberbia. Y al llegar Jesús, no lo conocieron, porque no eran humildes. Entonces dice, si hubieran sido humildes, no hubieran crucificado ¿a quién? Al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Dice, entonces, el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora menciona, estas palabras son para los que aman a
Dios. El deseo de siempre ha sido así. Hermanos, el celo que Dios quiere que tengamos, el compromiso de congregarnos y de buscar a Dios, siempre se basa en eso. Tenemos que amar a Dios más que todo lo que tenemos. Es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu espíritu, con toda tu fuerza. Amarás a tu Dios. Los que aman a Dios entonces alcanzan este entendimiento. Los que no le aman no podrán. Ellos mataron al Hijo de Dios, que Dios envió a la tierra. Él anduvo entre ellos por 3 años. Tenía mucho tiempo para conocerle muy bien, pero no lo conocieron. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron y lo crucificaron. Siempre es así, porque no aman a Dios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, Dios quiere que entendamos, como en el Evangelio de Juan 1, Dios envió del cielo a la tierra a su Hijo, con un mensaje muy precioso. Es el punto. Ahora dice, ¿de dónde salió este mensaje de Jesús? ¿Se acuerda cuando se bautizó Jesús? ¿Cómo fue? El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y Juan fue testigo de eso y lo mencionó en su testimonio. El Espíritu Santo descendió. Dice, el Espíritu Santo escudriña, busca, estudia lo profundo de Dios, porque es Dios. Pero por inspiración comunica el mensaje del cielo a la tierra. No hay hombre que entiende eso. No hay hombre que puede adivinar, aunque hay muchos adivinos, ¿verdad? Muchos agoreros, encantadores y brujos, y tienen sus reuniones y por la noche y hacen sus cosas misteriosas. Pero ¿qué es lo que saben ellos de Dios? Nada. El hombre no puede adivinar la voluntad de Dios. Dios tiene que enviar a los que le aman al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, descendió del cielo, dio palabras. Una vez más, volvemos a la cuestión de las palabras de Dios. El apóstol Pablo explica, dice en el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, otra vez, puedo yo adivinar el pensamiento de este joven aquí. ¿Qué está pensando él? Ni me oye, ¿verdad? Pero el punto es que tiene su mundo, está pensando en sus cosas, pero yo
yo no tengo ninguna idea de lo que está pensando. Tal vez en un juego de béisbol, está pensando tal vez en sus amigos, sus amigas, está pensando en los juegos que van a tener por la tarde hoy. ¿Quién sabe? Yo no puedo adivinar eso, porque no soy capaz de adivinar lo que está en el pensamiento del otro. Tampoco puedo yo adivinar lo que está en la mente de Dios. Dios aún más alto, pero es un ser como yo, tiene mente, tiene su alma, su forma de pensar, y yo no puedo adivinar lo que está pensando Dios. Es que Dios tuvo que comunicar lo que está en su corazón, como yo también, o que como este joven, si voy a aprender lo que está en la mente de él me tiene que hablar, él tiene que comunicar lo que es importante para él en este momento. Entonces, dice, nosotros hemos recibido el Espíritu, no del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pensaban ellos de que Salomón en su sabiduría podía meditar, y hay mucha gente en muchos países hoy que hablan de sentarse con las piernas cruzadas y meditar en sí mismo y meditar en el universo y así lograr la sabiduría del mundo. No puede. ¿Están cantando? Ok. Muy bien. Dios tuvo que poner palabras con su pensamiento para que podamos conocer a Él. Hermanos, gracias por su atención. Que Dios los bendiga.